El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios y opiniones realizados son de responsabilidad del contratante y no representan la opinión de la emisora, de acuerdo a la Ley 19.307, que regula la prestación de servicios y comunicaciones audiovisuales. A continuación, la voz del movimiento de los comunes, lista 696, PERI, Partido Ecologista. Con ustedes, Roberto Vaz. Muy pero muy buenos días, amigos. Un gusto estar nuevamente aquí en este día de miércoles. Malas noticias, ya arrancamos mal. Sigue sin aparecer el busto de Artigas, hurtado la semana pasada en la seccional policial del kilómetro 16 de Camino Maldonado. Si alguien se llevó el busto del prócer por error o voluntariamente, lo invitamos a devolverlo a la brevedad, ya que está la seccional sin busto. Muchas gracias. Bien, hoy voy a tocar un tema que es noticia en estos días y desde hace días, y lo va a seguir siendo por varios meses, según parece. Y es la intervención de la Asociación Uruguaya de Fútbol por parte de la FIFA. Y lo voy a tocar este tema porque no escuché a nadie del sistema político opinar sobre todo lo que está pasando con este asunto, donde están pasando cosas muy raras. Se toman decisiones que no parecen ser coherentes y se está llevando a nuestro fútbol a algún lugar donde no está muy claro cuál es, ni tampoco se sabe qué es lo que se está buscando y a quién se busca beneficiar. Yo sé que alguien me va a decir: ay, Roberto, pero este no es un programa de fútbol, acá hay que hablar de política. Y yo le voy a contestar con una pregunta. ¿A qué se dedica la ciencia política? ¿Cuál es la función del sistema político en una sociedad? Pero ya que estoy, también le voy a dar la respuesta a esas preguntas. El sistema político lo integran el gobierno con sus ministerios, las intendencias, los senadores y diputados, los partidos políticos, los sindicatos, los empresarios y todos los grupos de presión que actúan dentro de una sociedad. Todos estos actores actuando son el sistema político. Todos estos actores presionan para beneficiar a su sector, ya sea el agro, los empresarios, la enseñanza, los trabajadores, el mismo gobierno, todos los demás. Los políticos, desde el gobierno, el parlamento o desde los partidos, lo que hacen es limar las asperezas, buscar consensos, solucionar los conflictos, abrir caminos para que la sociedad viva en armonía. Cuando lo consiguen, el país tiene bases sólidas para poder funcionar. Cuando no consiguen las soluciones necesarias, los conflictos se agravan. Aparece la represión, las posiciones encontradas, se descree de las instituciones, aparecen los muertos, los atentados y se pierde esa armonía de la cual hablaba recién. Es la función primera del sistema político conseguir esa armonía para que el país en paz busque caminos de entendimiento para todos. Cuando el sistema político no encuentra esos caminos que hacen que el país transite en armonía, pasa lo que en estos días, por ejemplo, se vive en Venezuela, para que ustedes me entiendan. Lo que está pasando en el fútbol es un problema político. Y voy a tratar este tema por la gran incidencia que tiene el fútbol, tanto en lo social, sacando jóvenes de la calle, de la droga, como en lo económico, donde cantidad de gente vive alrededor del fútbol. 165.000 uruguayos practican fútbol, contabilizando el baby fútbol, las ligas amateur, el fútbol del interior y el fútbol profesional.
Una reciente encuesta de la Universidad de la República indicó que el 44% de los encuestados dijo que el fútbol ocupa un lugar importante en su vida. En el año 2016, año en que se estudió este tema, el fútbol movió 330 millones de dólares. Esto significa el 0,62% del Producto Interno del país. Algunos lo llaman la industria sin chimeneas. En torno al fútbol se mueven quienes lo juegan, los árbitros, los porteros, vendedores, todo el periodismo radial, televisivo y escrito, la policía, los guardias privados, médicos, preparadores físicos, técnicos, dirigentes, el transporte, casas de venta de artículos deportivos, cuidacoches, los juegos oficiales de pronósticos deportivos y mucho más. Y todo esto en los 19 departamentos. No debe existir en nuestro país localidad que no tenga un equipo de fútbol que lo represente. Realizada esta explicación, ahora voy al tema, lo que está pasando en la Asociación Uruguaya de Fútbol. El problema sí es un problema político, sin duda, donde hay varios actores presionando para beneficiarse ellos mismos, complicando la situación, la entrada en juego de un actor que viene desde el exterior como es la FIFA. ¿Cómo empezó todo? Cuando llegó el dinero que le correspondía a Uruguay por su participación en el Mundial de Rusia, 16 millones de dólares, el mismo se distribuyó de la siguiente manera. La mitad fue al plantel de jugadores, 8 millones. 3 millones fueron para la AUF, 2 millones aproximadamente para el cuerpo técnico, es decir, Tavares y sus colaboradores, y otros 3 millones para distribuir entre los 16 clubes de primera división del fútbol uruguayo y los 14 de la segunda división. Pasando el limpio, cada jugador de la selección recibió $350.000, incluso aquellos que ni siquiera jugaron un solo minuto. ¿Cuánto le quedó a cada equipo de nuestro país? A los de primera solamente $145.000 y a los de segundo unos $40.000. Es decir, cada jugador de la selección se llevó 2,5 veces más dinero que un equipo de primera división y casi 9 veces más que los equipos de segunda. Este acuerdo fue muy malo para los equipos de nuestro país, los cuales están casi todos muy mal económicamente y estaban esperando este dinero para poder tirar un poco más. Y fue ampliamente beneficioso para los jugadores, los cuales en su mayoría ya son millonarios o están muy bien. Fue el detonante del problema de nuestro fútbol. Y si alguien lo cuenta de otra manera, está mintiendo. Luego de saberse cuánto dinero le quedaría a cada club, varios apuntaron las baterías al presidente de la AUF, Vilmar Valdés, ya que entendieron que se preocupó más por el bolsillo de los jugadores que de beneficiar a los clubes, que en definitiva son a quienes representan. Considerar además que los jugadores durante la disputa del Mundial siguieron cobrando los sueldos desde sus equipos, es decir, no perdieron por estar en Rusia. Además, varios de ellos se beneficiaron al jugar en la selección, ya que a algunos les salieron pases millonarios como a Torreira o a Sánchez. Otros vieron sus salarios mejorados al momento de renovar con sus equipos, porque jugar un mundial es un prestigio muy grande para el jugador y termina beneficiándolo económicamente. Una vez que los equipos uruguayos entendieron que Valdés no defendió sus intereses, inmediatamente intentaron sacarlo de la presidencia de la AUF. Llegado a este punto, los clubes debían cumplir con 2 cosas: elegir nuevo presidente para la AUF y aprobar un nuevo estatuto de acuerdo a las normativas de la FIFA, para lo cual, si bien la FIFA se lo venía reclamando a la AUF desde hacía un buen tiempo, pero le había dado plazo hasta el próximo 2 de diciembre para su aprobación. En esta etapa, los clubes estaban procurando elegir al nuevo presidente para que luego las nuevas autoridades aprobaran el estatuto reclamado por FIFA, lo que parece ser el camino correcto. Primero se eligen las nuevas autoridades y luego éstas aprueban el nuevo estatuto. Hasta aquí el actuar de los equipos uruguayos parecería ser correcto.
Había en esa instancia 3 candidatos para ocupar la presidencia, Abulafia del Campo y Valdés. Debido a la forma como se repartió el dinero del Mundial y a unos audios que aparecieron donde Valdés podría no quedar bien parado y algunas otras decisiones tomadas por varios equipos le retiraron la confianza, lo que desembocó en que Valdés se retirara como candidato, quedando, por lo tanto, solo los otros 2 en carrera. Cuando se estaba por decidir quién de ellos sería el próximo presidente electo, la FIFA exigió que todos los candidatos debían dar una prueba de actitud para poder ser electos. Junto a ello también Welker, dirigente de Peñarol, dio esa prueba. La comisión de la FIFA, que tomó la misma, rechazó a los 3 candidatos. Ni siquiera explicó cuál fue el motivo del rechazo, por lo que se volvía punto cero y se debían buscar otros candidatos, ya que estos 3 no podían serlo, y ver si la FIFA los aprobaba. Nunca entendí por qué la FIFA debe dar su visto bueno. Si los clubes de un país confían en una persona, ¿por qué la FIFA la puede eliminar? Y como la oportunidad sin ninguna explicación de parte de la multinacional. Como dije al principio, este tema nada tenía que ver con la parte futbolística, sino que se trataba de una trama política con muchos intereses en juego. Pero hay más. Cuando los clubes estaban buscando otros candidatos para suplir a los eliminados por la FIFA y estaban analizando el estatuto que la FIFA exigía que se aprobara, y habían hecho los movimientos para que Valdés no siguiera, por lo que estaban actuando de forma correcta y responsable, llegó la intervención de la FIFA. Y acá empiezan los misterios. ¿Cuál es el motivo de la intervención? Aparentemente una carta enviada por la Mutual de Futbolistas, los cuales tienen ambiciones de entrar en la dirección del fútbol, como el exjugador de la selección Lugano, haciendo declaraciones permanentes, siempre desprestigiando a los clubes de nuestro país. Es decir, haciendo más mal que bien a nuestro fútbol y presentándose como alguien totalmente limpio, como un exjugador que llega para defender los intereses de los jugadores y otras cosas más. De esta misma forma veíamos llegar a Paco Casal hace décadas atrás y todos vimos cómo terminó todo ese asunto. ¿Lugano será otro Casal? Bueno, no lo sé, pero va recorriendo el mismo camino. Esteban, pasamos los contactos ahora. Los sindicatos deben defender a los trabajadores y no ser instrumentos serviles de ningún partido político. Por sindicatos independientes, Movimiento de los Comunes, lista 696. PERI, Partido Ecologista. Para juntar la voz de mis hermanos en canción y forjar el presente en la fragua de la nación. Gente común y caminar. Puedes contactarte con el Movimiento de los Comunes enviando un mensaje al 099 426 685. Gente común y caminar. Nuestro mail comunes@montevideo.com.uy. Síguenos en nuestra página de Facebook, Movimiento de los Comunes. Sigue nuestro Twitter, @comunes696, o visita la página oficial del movimiento, www.comunes.com.uy. Bien, continuamos. Una vez que se instaló esta comisión interventora, esta realizó una conferencia por parte de integrantes de la FIFA para presentarla y explicar su cometido. Pero increíblemente no se permitieron hacer preguntas, hecho poco comprensibles. Se explicó allí que el cometido de esta comisión será aprobar el nuevo estatuto sugerido, o a esta altura ya obligado por FIFA, y luego elegir presidente de la OS para luego disolver a esta comisión interventora. A mí en todo esto hay varias cosas que me llaman la atención y voy a decirlas ahora para luego hablar algo del estatuto que nos quieren obligar a que se apruebe. Primero, vienen a Uruguay porque entienden que en la AUF habría corrupción cuando los clubes hicieron renunciar al presidente ante algunos hechos poco claros. Es decir, antes que llegara la FIFA, los clubes habían hecho lo correcto.
Segundo, desde que se instaló la comisión interventora no se ha constatado nada extraño en la AUF, y menos actos de corrupción. Tercero, la FIFA debe ser la multinacional más corrupta, con más cantidad de dirigentes presos, y que justamente sea esta empresa de dudosa honorabilidad la que venga a intervenir nuestro fútbol, no se entiende mucho. Cuarto, no me queda claro el interés de Lugano y otros jugadores de la selección desprestigiando a nuestros clubes cuando ellos hoy son millonarios gracias a esos clubes. Cuando algunos, cuando empezaron a jugar, hasta plata para el ómnibus les daban en esos clubes que hoy critican. ¿Qué hay atrás de todo esto? Y quinto y último, ¿por qué nadie del sistema político sale a interceder por este atropello, considerando lo que el fútbol significa para nuestro país? Cuando la selección gana algo importante, ahí vemos a varios políticos en las fotos, y hoy que el fútbol necesita una mano, todos se la niegan. ¿A quién se está beneficiando desde el sistema político con este silencio? Si la AUF no aprueba el estatuto que la FIFA está imponiendo, los clubes uruguayos quedarán fuera de toda competencia internacional. Es decir, Uruguay tiene 4 cupos para la Libertadores y 4 para la Copa Sudamericana. Quienes clasifiquen para participar en esos torneos no podrán hacerlo de no aprobarse el estatuto, con el tremendo daño económico que eso significaría para nuestro empobrecido fútbol, como tampoco la selección uruguaya podría competir. Por lo que la alternativa es que hay que aprobar el estatuto como sea, porque si no el daño será peor aún. Mientras tanto, la AUF seguirá intervenida. ¿Saben cuántos países de los 10 que integran América del Sur aprobaron este estatuto que se nos está imponiendo? Solo 4. De los 6 países que aún no han aprobado el estatuto, ¿saben cuántos están intervenidos por la FIFA en este momento? Solo Uruguay. Otro hecho que nos cierra en este confuso episodio. Pero ante esta situación, ¿por qué los clubes no aprueban el estatuto propuesto por FIFA y se solucionan todos los problemas? Lo explico. Porque la FIFA pretende la creación de un congreso integrado por todas las organizaciones de fútbol de todo el país. En la actualidad, cada club de primera división tiene un voto y toda la segunda división tiene otro voto, por lo que son 17 las voluntades que dirigen nuestro fútbol. La FIFA pretende eliminar eso y que se pase de esos 17 integrantes a 31, conformando ese congreso con los 16 votos de primera como están ahora, uno por cada club, más 6 votos se le daría a la segunda división, lo que no estaría mal, 6 votos para el fútbol del interior, la OFI, que aquí es donde está el mayor problema, un voto para la divisional C, que tampoco estaría más, uno para el fútbol femenino, que en definitiva son los mismos clubes de primera, y uno para el fútbol sala, lo que no tiene nada que ver con el fútbol profesional. ¿Por qué los equipos de primera división no aceptan esta conformación del Congreso propuesto por FIFA? Porque entienden que todo lo que se resuelva en ese Congreso beneficiará o perjudicará solamente a los clubes del fútbol profesional, por lo que deberían ser solamente ellos quienes decidan aquí, lo que parece razonable. Por ejemplo, la OFI tendrá 6 votos, pero no jugará los campeonatos del fútbol profesional, sino que seguirá jugando sus campeonatos como hasta ahora. Lo mismo pasa con el fútbol sala, que poco o nada le importará lo que decida ese congreso, ya que a ellos no les afectará. Esto, para que se entienda, es más o menos como si los convencionales del Partido Nacional tuvieran voto para elegir al candidato a presidente del Frente Amplio. Votarían a cualquiera porque no les importa, o lo que es peor, podrían vender su voto para sacar un provecho propio. Ya termino con esto. ¿Saben cuántos equipos compiten en el interior de nuestro país? Más de 600. De esos, ¿saben cuántos compiten actualmente en el fútbol profesional, es decir, en la AUF? Solamente 8. 1 está en la primera división, 6 en la segunda división y 1 en la divisional C. Y de esos 8, 2 de ellos están pegados a Montevideo, como son Oriental, de la ciudad de La Paz, y Juventud de Las Piedras, por lo que solo 6 equipos son verdaderamente del interior.
ya que estos dos integran la zona metropolitana de Montevideo. Los clubes de Montevideo, por este motivo, no aceptan darle 6 votos al interior cuando esta organización no solo no compite en la AUF, sino que tiene sus propios campeonatos, por lo que va a ser muy difícil que se apruebe el estatuto presentado por la FIFA por lo poco coherente de esta imposición. Se pretende que la OFI decida sobre los asuntos de la AUF, pero la AUF, no podrá decidir sobre temas de la OFI, ya que ésta tendrá su propia organización. Los deseos de la FIFA son pocos coherentes, arbitrarios y no aceptados por los clubes, por lo que no será fácil salir de esta situación. La otra pausa no la pasamos, Esteban, porque no nos va a dar el tiempo. Cambio de tema ya en la parte final. En estos días, el tema central fue la estatua de Tavares y seguimos con el fútbol. Pero como prometí al principio, sin hablar de fútbol. Existía la iniciativa de hacerle una estatua al director técnico de la selección nacional y colocarla en la puerta de la Intendencia de Montevideo, por donde está el navío, por ahí. Lo consultaron al maestro y estuvo de acuerdo. Enterada la gente de este proyecto, se inundaron de comentarios las redes sociales y los medios de prensa, siendo que una gran cantidad de uruguayos, entre los que me incluyo, no estaban de acuerdo en hacerle una estatua a Tavares y menos aún colocarla en plena avenida 18 de julio. Tavares, que había en un principio dicho que quería la estatua, viendo el revuelo que se había armado, inmediatamente rechazó la idea y pasó a opinar que ya se le habían ido las ganas de tener una estatua. Y entonces aquí es donde surge la pregunta: ¿es lógico hacerle una estatua al actual director técnico de la selección nacional y colocarla en plena 18 de julio? Si vamos a los méritos de Tavares como técnico, sin ninguna duda que no merece esta distinción, ya que en los 12 años que estuvo al frente de la selección solo ganó una Copa América y consiguió un 4º puesto en un mundial. Uruguay lleva ganada 15 Copas Américas. A ninguno de los 14 técnicos anteriores se le hizo ninguna distinción. Uruguay salió 3 veces en la historia 4º en un mundial, y a ninguno de los 2 técnicos anteriores tampoco se le hizo ningún homenaje. Uruguay salió campeón del mundo en 1930 y en 1950, y ninguno de esos técnicos tiene estatua. Uruguay ganó las Olimpiadas de 1924 y 28, que en ese momento eran consideradas un campeonato mundial, ya que antes del 30 estos no existían, y tampoco esos técnicos fueron homenajeados. Entonces surge la pregunta: ¿por qué Tavares? No aparece una respuesta con fundamento, pero se me ocurre que si Tavares, en vez de ser del Frente Amplio como lo es, fuese del PERI o de cualquier otro partido, es un hecho que desde la Intendencia no se propondría hacerle ninguna estatua ni nada. Pero como es un técnico compañero, eso cambia. Yo le hubiese hecho una estatua al guardia que arriesgó su vida en el asalto frente al Palacio, que recibió 5 balazos y que cubrió con su cuerpo a una niña en medio del tiroteo, salvándole la vida. Esa persona sí es merecedora de un homenaje, mucho más que el técnico de la selección. Bien, ya se nos va acabando el programa, voy al último tema. La Organización Panamericana de la Salud acaba de distinguir en los Estados Unidos a nuestro presidente Tabaré Vázquez como héroe de la salud pública de las Américas. ¡Qué titulito! Esta distinción fue entregada por las políticas antitabaco de nuestro presidente. Yo cada vez creo menos en estos títulos, y que se acaba de entregar a nuestro presidente, creo que me da la razón. El presidente que legalizó la venta de droga en nuestro país, que introdujo al Uruguay en el negocio y la producción de droga, que fomentó el consumo de droga vendiéndolo oficialmente a nuestra población. El presidente que al ser médico debía alertarnos de todos los riesgos de consumir droga, dada su formación profesional, pero en vez de eso nos alentó a consumirla y la puso al alcance de todos.
El presidente que prefirió recaudar antes que cuidar nuestra salud es nombrado héroe de la salud pública de las Américas, si hasta parece una tomada de pelo. Se ve que hay gente por ahí que no ve la realidad y entrega estos títulos sin informarse mucho. Bueno, hace unos días homenajearon a Mujica por una película donde lo muestran como un héroe en vez de contar la realidad de lo que pasó, y seguimos viviendo en un mundo de fantasía. Pero para mostrar más aún el disparate de este título, o no sé bien qué es de héroe o superhéroe, de no sé qué, quiero agregar otra cosa. Y última, el presidente Trump de los Estados Unidos de la ONU presentó un documento en el cual llama a todos los países del mundo a desmantelar la producción de drogas combatiendo a quienes las proporcionan. Agrega el documento que 31 millones de personas deben ser tratadas por problemas de consumo y 450.000 personas mueren al año debido a este mal. El documento presentado ya fue firmado por 130 países, los cuales compartieron la intención de combatir este mal. ¿A qué no saben cuál fue uno de los países que no lo firmó? Adivinen, piensen. ¿Ya lo tienen? Sí, acertaron. El superhéroe de la salud pública de las Américas no lo firmó. No estuvo de acuerdo. ¿Y saben por qué? Porque el documento presentado por Trump llama a combatir a quienes proporcionan la droga. Y justamente nuestro superpresidente es quien le vende la droga a los uruguayos. Festejen, amigos. El viernes a las 10 no te pierdas a Danilos. Esto se acabó. Chau, cerramos, Esteban. Esto fue La Voz del Movimiento de los Comunes del Peri, Partido Ecologista, con Roberto Vaz. Una forma distinta de ver la política. Todos los miércoles a las 10 de la mañana. Movimiento